sistema de relaciones. La ausencia de un verdadero proyecto nacional con objetivos trascendentes, reales y concretos, y no solo para los discursos. El aumento real de la pobreza, la indigencia, la desocupación, solo disimulados por la entidad rectora de las estadísticas oficiales. El fuerte deterioro de los servicios esenciales del Estado, como la seguridad, y hoy tenemos una muestra, la defensa nacional, la educación y la salud. La corrupción generalizada y, lo que es más grave, la aparición del narcotráfico y el lavado de dinero, sosteniendo campañas políticas oficiales, nos hablan de una sociedad que solo adormecida puede no reaccionar y a la que este sector de la producción quiere contribuir a despertar. Ya desde un ángulo más propio preocupa la noción lamentablemente difundida en los últimos años desde las esferas del poder político y algunos sectores afines, que pretende situar a la actividad privada, la inversión y el riesgo empresario y la obtención del lógico beneficio como algo nocivo para la sociedad. La idea que comenzó a germinar en los fundadores de esta filial es que para una adecuada defensa de los derechos e intereses del sector y que para que el fruto de su trabajo y esfuerzo se tradujera en concretos beneficios a la sociedad, se hace necesaria una adecuada representación legislativa y una firme presencia en los espacios en los que se toman las decisiones. Se subrayó finalmente el aporte significativo que el empresariado y los sectores vinculados a la actividad productiva pueden hacer a través de la participación en la vida política argentina para rescatar y revitalizar las instituciones y la sociedad en su conjunto. Hombres y mujeres formados en la organización, el trabajo, la responsabilidad y el conocimiento son indispensables para terminar con una etapa en la que personas ajenas en su totalidad a la generación de riqueza han tomado decisiones con enorme ligereza e irresponsabilidad. Como dijera el doctor Eduardo Duval del 22 de febrero de 2002, es trabajo de un presidente ocuparse de que a sus empresarios les vaya bien. ¿Por qué? Primero, no hay trabajadores sin empresarios y tampoco es posible distribuir la riqueza sin crearla primero. La Argentina debe iniciar una etapa de creación de riqueza, de apoyo a todo su sector productivo y en forma paralela ir distribuyendo la reforma. Los sectores de la producción de la región La Plata están dispuestos a no dejar pasar este desafío que nos plantea el movimiento productivo argentino y se comprometen a participar activamente. Los jóvenes, los emprendedores y los dirigentes representativos de las actividades productivas serán los promotores del éxito de los objetivos de este movimiento y de su inserción en la vida pública a través de las instituciones locales, provinciales y nacionales. Muchas gracias. A continuación escucharemos la palabra del exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de Hacienda de la Nación y vecino de esta ciudad de La Plata. Habla el diputado nacional Jorge Sarrini. La idea es, desde nuestra visión, desde nuestra historia, dar un diagnóstico y una perspectiva de lo que estamos viendo. Siempre entendiendo también que la política social debe ser parte de la política económica, porque cuando la política económica se equivoca son los que menos tienen los que siempre pagan. Desde allí, ante una realidad inocultable, hoy también estamos haciendo nuestro diagnóstico, estamos elaborando nuestras propuestas, nuestras ideas, a la luz de este momento particular que vive la Argentina, con una tendencia a ser mirado básicamente por el impacto que la crisis global puede estar teniendo sobre nosotros, pero que en realidad creo que tenemos que ser cuidadosos e interpretar que los problemas a enfrentar han llegado por dos vías. Una vía es interna, una vía tiene que ver con errores
cometidos en política económica, particularmente a partir de 2006, y cada uno de ellos, si uno lo analiza con cierta objetividad, va a encontrar que lo que no se ha entendido es precisamente el sentido productivo de las decisiones políticas que allí se tomaron, y las consecuencias son las que vimos. Por lo tanto, tenemos que tener en claro entonces que hay que resolver problemas que son consecuencia de errores internos, y naturalmente también tendremos que protegernos de las consecuencias que la crisis de la economía global nos va a traer. ¿Cuáles son, fundamentalmente, en nuestra visión, aquellos errores internos que nos llevan a la necesidad de corregir algunas de sus consecuencias? Entendemos que el gobierno en alguna medida se enamoró del tipo de cambio competitivo y los superávit gemelos, y entendió que la economía podía crecer eternamente a tasas del 8%, sin tensiones de ningún tipo, sin correcciones de ningún tipo y sin la aplicación de ningún tipo de medidas, casi quedando sujeto a que la competitividad solo se iba a apoyar en un tipo de cambio alto. Fue así que, con una visión excesivamente cortoplacista, apretó, diría yo, demasiado el acelerador en el consumo, se fue olvidando de la inversión, precisamente por esta visión poco productivista, quizá excesivamente cortoplacista, decía. Y en el año 2006 empezaron las tensiones, y básicamente se manifestaron a partir del 2005. Quedó muy claro, pasamos de una economía en crecimiento, con estabilidad, que fue capaz de mejorar la distribución de la riqueza, que fue capaz de generar puestos de trabajo, que fue capaz de ir resolviendo temas de pobreza y de inequidad, para ir pasando lentamente a una economía como está en nuestros días, casi totalmente desacelerada, estancada, habiendo pasado por un proceso de inflación, con cierta desaceleración, producto precisamente de este estancamiento. Pero ¿qué ha pasado en el medio? Ya en el año 2007, la aparición de una alta inflación, consecuencia de no haber generado las condiciones de inversión que hubiesen sido capaces de ir aumentando la capacidad productiva para que la tensión inflacionaria no se generara, la consecuencia fue que desde el primer semestre, mediados de 2006 a mediados de 2008, el aumento del pobre fue de 2 millones. Bien medido, como lo vive un profesional como Ernesto Kritz, la pobreza alcanzó 32,3% de la población. La pobreza alcanzó a 11 millones y medio de compatriotas, casi 3.900.000 indigentes. Esto fue consecuencia de no haber entendido que hay un impuesto muy regresivo en la economía, que hay un impuesto que hay que cuidarlo, entendiendo los fenómenos productivos, porque solo el crecimiento de la producción nos hace ver que es el impuesto inflacionario. El gobierno no lo entendió, lo negó, creyó que lo podía controlar con un control de precios, y cuando vio que era imposible, creyó que lo podía controlar escondiendo los índices. Lo que no se puede esconder son las consecuencias. Una economía puede hacer muchas cosas, no puede evitar las consecuencias. Estos errores de política económica, esta inflación que creció, aumentó considerablemente el nivel de pobreza, que se había llegado a niveles 5 puntos y medio menores allá por mediados de 2006. También pasó en el año 2007 un fenómeno que, si bien la economía no se desaceleró, se fue desacelerando fuertemente